¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que en nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la conferencia gremial Seguridad y Salud en el Trabajo vinculado al COVID-19. Es un tema que está siendo muy relevante para todas las empresas, sobre todo por el tema de fiscalización. Así que estamos seguros que esta ponencia va a ser muy interesante e importante para todos ustedes. Como invitada el día de hoy nos acompaña la doctora Chesa Lamarca, subgerente del Departamento Legal de la Asociación Automotriz de Perú, y como panelista nos acompaña el doctor Cristian Camayo, quien nos estará absolviendo algunas consultas en la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias por acompañarnos y gracias, Chesa, bienvenida, y te dejo para que puedas iniciar la ponencia. Gracias, Mónica. Buenos días con todos. Nos reunimos hoy día, bueno, antes que nada también agradeciendo la presencia del doctor Cristian Camayo. Voy a detener el video para que no haya ningún tipo de interferencia. El día de hoy vamos a hacer un repaso al tema de seguridad y salud, pero enfocado propiamente al tema del COVID. Más adelante, a fines de este mes, vamos a trabajar un tema ya de un webinar mucho más específico respecto a seguridad y salud en el trabajo en general. En esta oportunidad nos vamos a enfocar al tema del COVID, para lo cual haremos un repaso de los lineamientos que actualmente tenemos vigente y entraremos al tema de la fiscalización y cómo se ubican todas estas normas o todas estas obligaciones vinculadas al COVID dentro de lo que es la seguridad y salud en general, ¿no? En el trabajo. Para empezar, vamos a hacer un pequeño resumen del marco legal. Tenemos la emergencia sanitaria, que todavía está vigente, empezó con el Decreto Supremo 008 por 90 días y fue prorrogado por 90 días más con el Decreto Supremo 020. Entonces tenemos emergencia sanitaria hasta septiembre, 8 o 9 de septiembre más o menos. Tenemos la emergencia nacional, que tiene que ver con el tema del aislamiento obligatorio. La emergencia nacional empezó con el Decreto Supremo 044 y, bueno, ha sido prorrogado hasta el 31 de julio mediante el Decreto Supremo 116. Si bien es cierto, continúa el aislamiento obligatorio para algunos grupos y para las horas de la noche en general, con este Decreto Supremo se levantan una serie de restricciones que afectaban, especialmente de tránsito, que afectaban a los ciudadanos. Luego viene la etapa de reinicio de actividades. Ya tenemos 3 fases actualmente reiniciadas. La fase 1, correspondiente al mes de mayo, la fase 2 de junio, la fase 3 de julio. Con la fase 1 que se generó o se decretó a través del Decreto Supremo 080, tenemos ahí que la aprobación sectorial, no bastaba hacer el plan de vigilancia, era necesario una aprobación sectorial. Con la aprobación sectorial recién podíamos registrar el plan de vigilancia en el sistema informático del MINSA. Esto ha ido evolucionando. Con la fase 2, la aprobación ya era automática. Sin embargo, era necesario registrar el plan. La fase 2 marca el reinicio de las actividades vinculadas a la industria automotriz. Sin embargo, esta fase 2 se reinicia con una situación todavía de restricción al tránsito, por lo que, digamos, es un inicio con muchas trabas. Finalmente, ya en esta etapa no se exige ya la aprobación sectorial, ¿no? Sino que simplemente se registra el plan. Hubieron muchos problemas en el registro del plan, prácticamente colapsó el sistema informático del Ministerio de Salud y finalmente con la etapa 3 o la fase 3, con el Decreto Supremo 117, dictado ya a fines de junio, el 30 de junio, se inicia la fase 3. Tanto la fase
2 como la fase 3 tienen determinadas restricciones respecto a zonas urbanas en determinados departamentos que aún tienen un nivel de contagio alto. Con la fase 3 ya no es necesario, digamos, la inscripción en el sistema informático del MINSA del plan de vigilancia. La autorización es automática una vez que se remite al correo del MINSA, a un correo que está consignado en la norma, que es el correo empresa@minsa.gov.p, remitiendo el plan de vigilancia a ese correo. Automáticamente se da la autorización al funcionamiento de la actividad y se entiende que ello equivale a la inscripción. Antes de seguir, entendamos, creo que todos ya estamos al tanto, ¿no? Cuando me refiero al plan de vigilancia es todo el conjunto de lineamientos que ha dictado el Ministerio de Salud, que los dictó inclusive antes de iniciar la fase 1 a través de la resolución 230, que establece todos, digamos, todos los requisitos necesarios para establecer las condiciones de vigilancia, prevención y control de contagios para el reinicio o el retorno de los trabajadores a los centros de trabajo. A ver, estos lineamientos, en realidad el 30 de junio han tenido un cambio. Ya la resolución ministerial 239 ya no está vigente, ahora está vigente la resolución 448. Entonces, es necesario que tengamos que hacer un repaso muy rápido a los lineamientos actuales. En realidad hay bastante coincidencia y diríamos que hay mucho más claridad en los conceptos y se han dejado sin efecto algunas obligaciones que realmente eran bastante complicadas para el cumplimiento de las empresas, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces con la 448 vigente a partir del 1 de julio de el plan de vigilancia y prevención de control del COVID, ¿no? En el trabajo, que forma parte del sistema de gestión del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este tema, vamos a regresar nuevamente al final de la exposición a revisar nuevamente qué significa que forme parte del sistema de gestión del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. El plan no se ha modificado, sigue siendo aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por el supervisor, dependiendo la cantidad de trabajadores que se tenga. En cuanto a la estructura del plan, hay una modificación. En la norma anterior era un índice, básicamente. Ahora hay una nueva estructura, ¿no? Quizás el contenido sea el mismo, pero hay dos temas que sí se han agregado, ¿no? Nos piden ahora que se incorpore un flujograma adecuado al centro de trabajo del procedimiento de regreso y reincorporación de trabajadores, y además han incluido una especie de guía, una especie de checklist de las actividades y las acciones que se deben llevar a cabo para cumplir con todas las obligaciones referidas a la prevención y al control del contagio, que también es necesario incluir al plan. También se mantiene el tema de que este plan tiene que prever medidas respecto a practicantes, que pueda haber que haya empresas que tengan practicantes, visitas, que es algo que sí es común, y proveedores. Esto nos lleva a que la primera recomendación que damos es que revisen sus planes de vigilancia y los actualicen de acuerdo a esta norma. A ver, esta es la nueva estructura del plan. Entonces, está un poquito más ordenado en cuanto a la estructura de la información, y como ven ustedes acá en el numeral 7, se incluye procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo, flujograma adecuado al centro de trabajo, y la lista de chequeo, checklist de vigilancia se denomina, que es el que les muestro a continuación, que como pueden ver son todas las obligaciones puestos como ítems, ¿no? Que en realidad se recogen del propio documento, de la propia resolución ministerial. Cumple, sí, no cumple,
y hay una columna de observaciones, ¿no? Detalles pendientes por mejorar, se señalan. Tanto este checklist como el propio plan de vigilancia están, digamos, son puestos a disposición de las entidades fiscalizadoras, como vamos a ver más adelante. Entonces, redondeando la idea respecto a este punto, es necesario que revisen sus planes de vigilancia para adecuarse a lo que esta norma nos indica. Respecto al profesional de salud, de servicio de seguridad y salud que se exige, ha quedado ya claro, no con esta norma, sino ya desde semanas atrás, de que finalmente lo que prima es, digamos, el profesional con el que se cuenta, si la empresa tiene implementado el servicio de seguridad y salud. En caso que no lo tuviera, se aplicaría el anexo 1. En el anexo 1, acá sí hay también una modificación. Se ha incluido el profesional de salud para empresas hasta de 50 trabajadores, ¿no? Las empresas hasta de 50 trabajadores pueden contar con un profesional de salud que es una persona que tiene estudios técnicos o educación superior, pero no es profesional, digamos, desde el punto de vista como el médico o la enfermera. Entonces, ha habido cierta flexibilidad para empresas hasta con 50 trabajadores. En lo demás sigue siendo necesaria la presencia de un médico o una enfermera, dependiendo de la cantidad de trabajadores, salvo que, como les digo, se cuente con el servicio de seguridad y salud. También es importante señalar que en el caso de los centros de trabajo que tengan hasta 5 trabajadores, no solamente se ha distinguido en este cuadro respecto al profesional, sino también que este tipo de empresas no necesitan ya presentar el plan, digamos, como se ha venido haciendo, sino que también pueden acceder a un formato y a través del formato presentar este formato y un poco que se les facilita el cumplimiento de las normas. A ver, acá justamente para esta charla estuve buscando cuál es el panel del SICOVID que va a estar a disposición de los entes fiscalizadores, porque nos dicen que efectivamente estas empresas, estos planes de vigilancia y el checklist va a estar a disposición de la SUNAFIL, gobiernos regionales, gobiernos locales, entre otros. Pero bueno, aparece ya en el panel del Ministerio de Salud, aparece acá un icono para el ente fiscalizador. Esto seguro va a ser desarrollado y va a haber difusión, va a haber este tipo de, estos documentos van a estar al alcance de las empresas que nos fiscalizan, ¿no? Entonces hay que cumplir con la actualización y hay que estar al día en ese tipo de obligaciones. A ver, rápidamente vamos a revisar algunas definiciones que se incluyen en la resolución ministerial 448 y que son importantes. Acá he consignado la definición de contacto cercano o directo. Esta es una definición que no estaba en la 239 y que es importante. A ver, ¿quién es contacto cercano o directo para efectos del control de la prevención y control de contagios? La persona que constituye un contacto cercano directo es aquel que comparte o compartió el mismo ambiente con un caso confirmado de COVID-19 a una distancia menor a 1 metro por al menos 1 hora y sin ninguna medida de protección. Aquel que tuvo contacto con secreciones infecciosas de una persona contagiada. Y el tercer punto es para el personal de salud que no ha usado apropiadamente un equipo de protección. Entonces, es importante los dos primeros ítems para saber quién es un contacto cercano directo y quién potencialmente nos podría generar un problema de contagio en el centro de trabajo. En cuanto a la mascarilla quirúrgica y comunitaria, las he incluido, puesto que había mucha confusión respecto especialmente a la comunitaria. La comunitaria, la quirúrgica es la que es desechable y la comunitaria es la que usualmente es de tela y reutilizable. Luego vamos a regresar a este punto. La prueba rápida también, había en la 239, la definición de prueba rápida era muy escueta. Nosotros como AP
Inclusive mandamos una carta al Ministerio de Salud, puesto que la prueba rápida podía dar hasta 3 resultados, en tanto que sea positiva o reactiva, porque mide el sistema inmunológico de la persona y podía revelar una infección actual, una infección pasada, y no teníamos claro realmente qué se debería hacer si la infección tenía más de 15 días, podía tener 40 días, entonces, digamos, no teníamos claro o no se sabía exactamente y a todos se les trataba por igual. Bueno, ahora se ha definido la prueba rápida como aquella que determina la activación del sistema inmune de una persona, los anticuerpos, que identifican una infección actual, reciente o pasada, pero acá la norma nos aclara que no las diferencia. Entonces, para el MINSA, el resultado reactivo, que es el resultado positivo, señala que nos revela que la persona tuvo o tiene la enfermedad, pero, digamos, no las diferencia. Entonces, la aplicación de las medidas de seguridad y de aislamiento van a seguir siendo las mismas en cualquiera de los casos, ¿no? Luego también me estoy refiriendo acá a los puestos con riesgo bajo y a los puestos con riesgo mediano. También se ha modificado estos conceptos y en el caso de los puestos de riesgo bajo se señala cuando no se requiere contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados de COVID, ni tienen contactos cercanos frecuentes a menos de 1 metro. Se ha establecido 1 metro, antes se hablaba de 2 metros. Y también en general pueden usar las que usan barreras físicas para el desarrollo de la actividad. Es decir, si se tienen barreras físicas para separar a una persona de otra persona, digamos, con la que tiene interacción, se considera puesto de riesgo bajo. Ese es un tema también, una aclaración que hoy sí la tenemos en la norma. Los puestos con riesgo mediano también requieren contacto frecuente o cercano a menos de 1 metro de distancia, con público en general, antes hablaba de 2 metros, y que por las condiciones en que se realiza no se pueda usar o establecer barreras físicas para el trabajo, es decir, personas que atienden al público, atienden a clientes parados, que los atienden y caminan con ellos mostrando algún producto. En ese caso no pueden tener una barrera física. En ese caso estarían dentro de este concepto de riesgo mediano. Es importante en el caso de riesgo mediano, porque vamos a ver, hay sí diferencias ahora en cuanto a la obligación de tamizaje, lo vamos a ver más adelante. En cuanto al trabajador, también se aclara acá, con la norma se aclara que el trabajador, para efectos del plan de vigilancia, incluye todos los trabajadores de la empresa de acuerdo a la información de la planilla mensual del PLAME. Además, esta referencia al PLAME es nueva y digamos, nos aclara porque había muchas consultas respecto a este tema. Además, incluyen a las personas subcontratadas, a los contratistas, a cualquier tercero destacado o desplazado que, digamos, lleve actividades en el centro de trabajo. Es decir, todas las personas, por ejemplo, que vienen de empresas tercerizadas, cuando entran al centro de trabajo, se les aplica las normas del plan de vigilancia. Además, señala que cualquier persona sin vínculo laboral también tiene que tener, se deben tomar ciertas precauciones para efectos de cuando estén dentro del centro de trabajo, a efectos de prevenir el contagio del virus. Lo más importante y lo que todos ustedes ya saben, el plan debe tener 7 lineamientos que son de aplicación obligatoria. En realidad, los lineamientos, los voy a pasar muy rápido, vienen siendo, hay algunas diferencias importantes donde me voy a detener, pero en general, digamos, es la misma, se manejan los mismos conceptos, ¿no? El lineamiento 1 es la limpieza y desinfección. En este punto, lo que les puedo yo decir es que les recomiendo que el tema de la periodicidad, la frecuencia, las medidas de protección, la capacitación al personal de limpieza, lo
lo materialicen en alguna acta con su personal de seguridad y salud en el trabajo o quien haga a sus veces, para efectos de tener constancia de que, digamos, esta obligación ha sido consensuada y trabajada, digamos, con las personas que manejan todos los criterios de seguridad y salud en el trabajo. Respecto al lineamiento 2, se denomina evaluación de la condición de salud. En este punto es necesario identificar los riesgos de exposición de cada puesto de trabajo, como ya ustedes todos lo han hecho. Esta identificación de riesgos de exposición se hace conjuntamente con el personal de salud que apoya a la empresa. Hay que completar una ficha que se denomina ficha de sintomatología, en donde el trabajador declara si tiene o no tiene determinados síntomas vinculadas al COVID. Es el mismo anexo, el anexo 2 se ha mantenido, y la novedad que tiene la norma es que se pueden usar medios digitales para emitir y recibir la ficha. En realidad se venía haciendo así, ahora ha quedado, digamos, expresamente establecido en la norma que se permite el uso de estos medios digitales. Acá también se habla del control de la temperatura corporal. La norma dice aleatoria al ingreso de los trabajadores al centro de trabajo. En realidad, este concepto aleatorio, de verdad que luego se contradice la propia norma, porque en el checklist habla de control diario y control, digamos, a todos los trabajadores, así que recomendamos que siga habiendo el control de temperatura a todos los trabajadores al ingreso al centro de trabajo. Esta obligación de control de la temperatura señala la norma que no es obligatorio si se cuenta con menos de 20 trabajadores. Aplicación de pruebas serológicas o moleculares. En este punto regreso a lo que les había comentado. Antes los puestos de mediano riesgo tenían obligación de ser sometidos a una prueba serológica o moleculares. Ahora ya no es obligatorio, solamente es obligatorio para los puestos con alto o muy alto riesgo, de acuerdo a la definición de la norma, y para puestos de mediano y bajo riesgo no es obligatorio, salvo que el profesional de la salud o la autoridad sanitaria lo prescriba, pero la obligatoriedad, digamos, ya no está en la norma, ¿no? Es más, la norma también recomienda que no se hagan una prueba a los trabajadores que han presentado una prueba positiva o tengan el alta médica, no se le vuelva a hacer una prueba porque, claro, va a salir siempre positivo porque todavía mantienen anticuerpos en la sangre, ¿no? Entonces, este tema también ha quedado aclarado de alguna manera. Identificación de casos sospechosos. En este punto es importante porque sí, ahora la norma lo ha aclarado debidamente. ¿Qué cosa hacemos cuando se detecta un caso sospechoso? Queda claro, no se le pide ya una prueba serológica o una prueba molecular, sino lo que la norma establece es que se le debe derivar a un establecimiento de salud para su manejo, identificar los potenciales contactos, y a esto regresamos a la definición de qué cosa era un contacto, comunicar a la autoridad sanitaria para el seguimiento correspondiente y brindar material e información sobre el manejo de la persona, digamos, cuando digamos es un caso identificado como sospechoso, ¿no? Además se recomienda el seguimiento clínico a distancia, y acá es importante señalarles que el médico ocupacional de la empresa puede ya otorgar el descanso médico respectivo, que no estaba en la norma anterior. En cuanto a los lineamientos 3, las indicaciones siguen siendo las mismas. Acá lo importante es que la norma aclara que el uso de alcohol gel o líquido no reemplaza el lavado de manos, que es algo realmente que no se tenía claro, pero bueno, finalmente la norma dice el uso de alcohol gel o líquido no reemplaza el lavado de manos. Las demás indicaciones vienen a ser las mismas que ya estaban en la resolución ministerial 239. En cuanto a lineamiento 4, sensibilización de la prevención, esto es todo el trabajo de información, todo el trabajo digamos, de
de brindar información, capacitar constantemente a las personas, a nuestros trabajadores respecto a la enfermedad y a no dejar, a no dejar de tomar todas las precauciones. Sigue siendo lo mismo y es necesario ir documentando el cumplimiento de este tipo de obligaciones. En cuanto al alineamiento 5, son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Entonces son las que son más difundidas, ¿no? Entonces, se han seguido el mismo esquema, pero les voy a hacer una referencia a aquellas nuevas obligaciones, ¿no? Bueno, se ha aclarado que los trabajadores tienen que usar permanentemente la mascarilla en el centro de trabajo. La norma señala tapando nariz y boca, ¿no? No puede, definitivamente la mascarilla, si queremos cumplir estrictamente la norma, no la podemos bajar, ¿no? Lo que sí es importante es que ya no se ha incluido el tema de la desinfección del calzado antes de ingresar a las áreas comunes, que realmente era una situación un poco digamos, extrema, ¿no? Pero bueno, ya no está esa obligación, se ha quitado de la norma este tema de la desinfección del trabajo. Acá nuevamente se repite, como se repite en todo el documento, asegurar la capacitación de los trabajadores en medidas preventivas antes y durante el retorno. Bueno, luego los ambientes adecuadamente ventilados, la renovación cíclica del volumen del aire, digamos, la restricción a las reuniones presenciales, utilizar los medios virtuales, el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores se mantiene. Se hace una aclaración, en el comedor, digamos, el distanciamiento se tiene que mantener en cualquier espacio común, e inclusive en los comedores, pero en los comedores lo que señala la norma es que el distanciamiento no es 1 metro, sino tiene que ser 2 metros, porque en el comedor no se usa mascarilla, ¿no? Entonces esto es digamos, acá ha sido muy precisa la norma, ¿no? La norma también ha incluido el hecho de promover el uso de medios digitales, correos electrónicos, app, web, redes sociales, para evitar la contaminación indirecta, lo cual ya las empresas en general, todas las empresas ya vienen utilizando, ¿no? Las obligaciones siguen siendo las mismas, se ha incluido el tema del marcador de asistencia, ¿no? Se señala que el marcador de asistencia debe ser un marcador de aproximación, no de contacto. No se permite el uso de cabinas o equipos para rociar al trabajador o cliente con alguna solución, digamos, desinfectante. Y se ha especificado que en el caso de la gestante se recomienda no diferir el descanso prenatal y en todo caso las mujeres gestantes y las que están dando lactancia materna deben tener preferencia al trabajo remoto, y si no es posible debe estar en una zona lejana a la exposición al público. El lineamiento 6 se refiere a las medidas de protección personal. Yo señalaba, estos son el tema, dependiendo el nivel de riesgo, las personas deben utilizar determinados equipos de protección personal. Estos equipos están detallados en el anexo 3 de la norma. En el caso de mediano riesgo, es importante acá, la norma establece que en el caso de mediano riesgo se deben utilizar mascarillas quirúrgicas o las descartables, o la combinación de mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales. Es decir, si se utiliza una mascarilla comunitaria para un puesto de mediano riesgo, tiene que ir con una de estos protectores que se ponen sobre todo el rostro. Para puestos de bajo riesgo, se pueden utilizar las mascarillas comunitarias, que son las que señalamos que eran las reutilizables y lavables, y la norma establece que el empleador debe entregar como mínimo 3 para poder ser cambiadas y para que se laven diariamente. El último lineamiento, que es el lineamiento de vigilancia de salud del trabajador, acá, como les decía, se contradice con los lineamientos con el lineamiento
el 1, me parece, porque acá señala que el control de la temperatura corporal es de todos los trabajadores al ingreso y término de la jornada laboral. Entonces, mantenemos esa obligación de controlar la temperatura corporal al ingreso y término de todos los días. Acá sí la norma aclara. Si la temperatura es mayor a 37.5, debe haber un seguimiento. Si la solamente un seguimiento. Si la temperatura es mayor a 38 y además, o el trabajador presenta síntomas de, digamos, de alguna afección respiratoria, ahí sí no puede ingresar al centro de trabajo y tiene que regresar a su domicilio para el aislamiento respectivo y para la evaluación médica correspondiente. Solo se registran aquellas personas que presentan más de 38, una temperatura mayor de 38 grados. Con la norma anterior, al parecer, había que registrar toda la temperatura de todos los trabajadores y en realidad esto era una obligación innecesaria porque lo que busca el control de la temperatura es identificar a aquellas personas que son sospechosas. Entonces, en ese punto se ha aclarado. El registro de la temperatura es respecto solamente a las personas que presentan una temperatura mayor a 38 grados. Luego también la norma vuelve a hablar, repite lo mismo que ya señalaba la norma anterior respecto a la vigilancia de otros factores de riesgo de tipo ergonómico, los psicosociales y otros generados como consecuencia de trabajar durante la pandemia, digamos, respecto a los cuales el empleador debe establecer medidas preventivas y correctivas de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realiza, ¿no? Este punto es un punto que se repite, no solamente corresponde o sea, no solamente se incluye a propósito del COVID, sino es un tema que está presente, permanentemente presente digamos, dentro del concepto de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Además, agregan también medidas de seguridad de salud mental, ¿no? Para generar un clima adecuado desde el punto de vista laboral. Acá hay se incluye un punto que ya se había recogido en una norma que modificó la 239, que es respecto a aquellas empresas que quieren hacer tamizajes directamente o a través de servicios de salud ocupacional, pero adquiriendo directamente los insumos. En este caso, si lo hacen de esa manera, que en realidad ya no sería necesario, porque ya, como sabemos, ha dejado de ser obligatorio el tamizaje para personas de mediano riesgo, pero en todo caso, si se hace esto, tienen que tomar en cuenta que tienen que registrarse como una unidad informante o una unidad notificante en un aplicativo puesto a disposición del MINSA para formar parte de la red epidemiológica digamos, del Ministerio de Salud, ¿no? Y se debe solicitar a la autoridad competente, ¿no? En materia sanitaria de la jurisdicción, ser parte para efectos del control que el MINSA quiere generar respecto a todos los insumos que se utilizan para efectos del tamizaje de las personas. Entonces es un poco complicado, así que tiene que tomar en cuenta en este caso esta disposición. En cuanto al seguimiento de contactos, o sea, si se ubica una persona que es sospechosa, la norma aclara que, bueno, esto es responsabilidad del Servicio de Seguridad y Salud. Se puede encargar a una empresa de aseguramiento, que es las empresas que brindan seguros médicos, o a una EPS. Inicialmente por 7 días, dependiendo del seguimiento clínico, hasta completar los 14 días, y se aclara que el seguimiento es por llamadas o medios electrónicos. En la norma anterior, aparentemente, inclusive había que hacer una visita, ahora ya se deja claro que es, digamos, a través de medios electrónicos y llamadas telefónicas. Acá hay un punto importante en la norma. La norma tiene todo un acápite para el regreso y reincorporación. El regreso, como todos saben, es simplemente cuando el trabajador, después del aislamiento general que tuvimos, regresan presencialmente al centro laboral. Y reincorporación, la reincorporación es aquellos que han dado, habiendo ya regresado al trabajo, dan positivo en una prueba de COVID, o son aquellos contactos cercanos o frecuentes
que requieren hacer aislamiento. Entonces, la norma es bien específica, ya aclara, no estaba en la norma anterior, entonces había bastante confusión respecto a qué hacer. Ahora sí la norma habla de los asintomáticos con diagnóstico confirmado. El plazo son 7 días, el alta es 7 días después de la prueba serológica del laboratorio que confirmó el diagnóstico. No se requiere repetir la prueba. Los asintomáticos con diagnóstico confirmado 14 días después de la prueba molecular sin necesidad de repetir la prueba. Las personas que tienen síntomas o diagnóstico confirmado 14 días tienen de aislamiento que pueden extenderse, pero la norma aclara que por lo menos tienen que estar asintomáticos por lo menos 3 días. Aquellos con síntomas graves, inclusive moderados que requieren hospitalización, bueno, ahí ya depende del alta médica, ¿no? Y de la evaluación del profesional de la salud. En el caso de casos sospechosos o que estuvieron en contacto cercano a una persona infectada, el alta es 14 días después del inicio de los síntomas o del primer día que estuvo en contacto con el caso confirmado, respectivamente, ¿no? Entonces es importante este cuadrito porque aclara muchas dudas que se tenían previamente. El grupo de riesgo, bueno, ya también ustedes ya conocen, el grupo de riesgo está conformado por las personas mayores de 65 años y aquellos que presentan determinadas comorbilidades que están debidamente establecidas en la norma, ¿no? Los trabajadores de riesgo pueden regresar a trabajar a la modalidad presencial, semipresencial o remoto, dependiendo de la información también clínica que tengan, ¿no? Acá me quiero referir, este tema, para que regresen a trabajar en forma presencial, no es automático, necesitan presentar una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, es decir, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad de regresar a trabajar a pesar de ser un grupo vulnerable. La resolución ministerial 099-2020 del Ministerio de Trabajo regula esta declaración, no es automática, no es solamente una firma, es un procedimiento. El trabajador solicita un certificado de aptitud que tiene que ser revisado en las 48 horas siguientes de formular la solicitud por el médico ocupacional. El médico ocupacional tiene que decir si efectivamente su regreso a las labores presenciales no incrementa su exposición a riesgo, y una vez con ese certificado de aptitud, recién el trabajador puede emitir su declaración jurada. Y esta declaración jurada no solamente es firmada por el trabajador, sino también tiene que ser firmada por el representante legal de la empresa y por el médico por el profesional de salud, ¿no? que opinó que estaba en aptitud de poder regresar. Entonces, es un procedimiento que hay que cumplirlo, ¿no? No es simplemente la firma de un formato, ¿no? Hasta acá ya hemos terminado con el tema de una revisión muy rápida respecto a la resolución ministerial 448 que dejó sin efecto la 239 y que nos lleva a tener que revisar nuestros planes de vigilancia y actualizarlos. Ahora vamos a empezar con el tema de la fiscalización, que es un tema que preocupa y que constantemente es materia de consultas. A ver, respecto al MINSA, porque hay varios actores. Vamos a ver, primero comenzamos con el MINSA. ¿Cómo el MINSA fiscaliza el plan de vigilancia que todas las empresas presentan? La fiscalización, obviamente, es posterior, ¿no? Porque basta la sola presentación del documento para cumplir con la obligación, digamos, de tener el plan y presentarlo. Con eso, digamos, el reinicio es automático y lo que viene después es la fiscalización. ¿Quién fiscaliza el plan? Ya con la resolución ministerial 377 del MINSA se aclaró, o se dispuso más bien, que el plan lo fiscaliza desde el punto de vista administrativo, lo fiscaliza el centro encargado de realizar evaluaciones
investigaciones y recomendaciones para la prevención de enfermedades y daños a la salud por actividades que puedan afectar a los trabajadores y a la comunidad. Este centro es lo que conocemos como Censopaz. Este centro pertenece al Instituto Nacional de Salud y es el encargado de la fiscalización posterior desde el punto de vista administrativo del plan. Antes de entrar a qué cosa fiscaliza, es necesario aclarar cuándo se actualiza un plan. Antes, cuando recién salió la resolución ministerial 377, el plan se debería actualizar en forma mensual. Sin embargo, esta resolución también ha sido modificada por la resolución 448, que nos aclara y nos dice que se actualiza el plan cuando la empresa haya añadido una actividad nueva, aprobada, aquellas empresas que tenían varias actividades distintas y que han ido reiniciándose, digamos, por actividades, o cuando se modifican los procedimientos obligatorios de prevención o los procedimientos que rigen el regreso y reincorporación al trabajo. Entonces, por eso que les decía también en esta norma que señala que el plan se actualiza cuando se modifican los procedimientos, se genera entonces, al haberse modificado el 239, en realidad, al haberse derogado el 239 y emitido el 448, modificándose alguno de los procedimientos obligatorios, nos obliga nuevamente, reitero, a actualizar nuestro plan y presentarlo por correo electrónico, como es ahora la obligación. A ver, ¿qué cosa fiscaliza el Censopan? El Censopan fiscaliza el llenado completo de los campos obligatorios del registro, los datos de contacto, el correo electrónico, teléfonos y la identidad de los titulares, la veracidad de la información vinculada con la seguridad y salud de trabajadores conforme a los lineamientos del MINSA. Este es declarativo, es complicado, la veracidad de la información, pero bueno, así lo dice la norma, y otras materias de competencia del MINSA que bueno, están ahí como una caja, un cajón desastre. ¿Cuáles son las infracciones? Las infracciones son cuando se verifique que hay campos obligatorios que no han sido llenados, cuando hay información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores, y también cuando hay incumplimiento a los lineamientos. Todo esto necesita avanzar un poco en el tiempo para ir viendo cómo van a ser ese tipo de fiscalización. Cuando se verifican, digamos, que se han cometido estas infracciones, ¿cuáles son las consecuencias? Las medidas correctivas que puede, digamos, imponer el Censopaz son las medidas correctivas de suspensión o cancelación de registro. Acuérdense que la suspensión o cancelación del registro es gravísimo porque, de acuerdo al marco legal, para reiniciar actividades se necesita el registro del plan. Y si la medida correctiva es la suspensión o cancelación del registro, en verdad, nos deja sin piso para poder seguir con las actividades. O sea, esto, digamos, de acuerdo a la norma, funcionaría de esa manera, ¿no? ¿Cuál es el criterio para aplicar la suspensión o cancelación? La norma simplemente dice que es de acuerdo a la gravedad de la omisión, la inconsistencia o fraude. Entonces, esto es un poco discutible ver la manera como esta entidad puede tener este nivel de, digamos, de competencia sancionadora, ¿no? Pero digamos, más allá del análisis legal, acá la finalidad es manifestarles o informarles exactamente lo que prevé la norma. Además, el Censopaz puede requerir información a las empresas autorizadas a laborar, a reiniciarse, a los profesionales de salud que están comprendidos en el plan y a los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acá hay un tema importante que ha sido incluido con la resolución 448, un poco que se le ha dado un peso importante a las denuncias de los trabajadores. Lo que dice la norma es que el Censopaz va a generar una plataforma, ¿no? Una plataforma informática para efecto que los trabajadores puedan registrar denuncias. ¿Qué denuncias pueden registrar? La existencia de información falsa o no auténtica consignada en el plan o que no esté conforme con los lineamientos del MINSA, cualquier otra cualquier otra información que consideren que
en el contexto actual de pandemia pueda exponer su vida o su salud a causa del trabajo, y este registro de denuncias va a estar a disposición de la SUNAFIL, de su salud y los sectores o gobiernos locales para efectos de la fiscalización. Entonces, el Censopaz le da un peso importante a lo que es denuncias, ¿no? Culmino este punto señalando que la resolución 377 nos obliga a todos los empleadores a que, una vez registrado el plan en la plataforma del MINSA o remitido por correo electrónico, hay una obligación de entregar copia del plan de vigilancia a todos los trabajadores dentro de las 24 horas. Esta obligación hay que cumplirla para efectos de no tener un problema, digamos, de algún tipo de fiscalización al respecto. Hemos terminado entonces con el tema de cómo fiscaliza el MINSA. Entonces ahora vamos a entrar rápidamente a otro tipo de fiscalizaciones. Yo les dije al inicio que todos los lineamientos, las obligaciones que están comprendidas dentro del plan de vigilancia forman parte de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Esto ha sido expresamente ratificado por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, cuando ha absuelto una serie de preguntas a través de la CONFIEP, ha señalado, ¿no?, que las obligaciones contenidas, no solamente que todos estos lineamientos forman parte de la gestión integral de la salud y seguridad en el trabajo, sino que además esta situación, o sea, el cumplimiento en general de cualquier tipo de obligación vinculada a la seguridad y salud en el trabajo no se ha suspendido, siguen rigiendo. Entonces, al momento que se hace una fiscalización, no solamente se verifica el cumplimiento de los lineamientos vinculados al COVID, sino que igual hay que cumplir todas las obligaciones contenidas digamos, que forman parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que quería yo simplemente señalarles, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto a lo cual les ratifico, vamos a hacer una exposición mucho más detallada más adelante, es la Ley 29783. La Ley 29783 está vigente desde agosto del 2011, ya casi tenemos 9 años. Es una ley que se dicta a efectos de promover la cultura de prevención de riesgos laborales. Definitivamente, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo depende definitivamente del tipo de empresa, del nivel de exposición a peligros y riesgos y de la cantidad de trabajadores expuestos. O sea, no es lo mismo una empresa, digamos, una concesionaria, como es el caso de nosotros, o un taller que una empresa minera, ¿no? Entonces, digamos, la concepción del manejo de la seguridad y salud depende del tipo de actividad, ¿no? La gestión de la seguridad y salud puede ser tercerizada, hay empresas especializadas que se encargan de la gestión y monitoreo y el cumplimiento de estas obligaciones, sin que la empresa deje de tener responsabilidad, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, nosotros podemos identificar bien, que es parte de toda esta gestión integral, son los exámenes médicos que se le hacen a los trabajadores cada 2 años, ¿no? Es parte de todo este sistema de gestión de la salud de los trabajadores. La idea finalmente es prevenir los riesgos laborales. Hay toda una concepción de que la prevención de riesgos laborales, digamos, genera una mejor cultura de trabajo, genera digamos, un ahorro en costos por efecto de que los trabajadores, digamos, no se maneja adecuadamente el riesgo, hay un mejor ambiente de trabajo. Todo el tema de las enfermedades ocupacionales también están vinculadas a este sistema de gestión de salud y trabajo. Las obligaciones se fiscaliza, eventualmente la fiscalización puede ser integral, digamos.
Ahora estamos muy enfocados a los temas vinculados al COVID, pero la norma no ha suspendido ningún tipo de obligaciones vinculadas a este concepto. Entonces, por esa razón, les voy a hacer un repaso muy rápido de cómo funciona el tema. Ustedes lo deben saber mejor que yo, cómo funciona el tema de las obligaciones, de la fiscalización de obligaciones laborales. Para este caso, la base legal es la Ley General de Inspección de Trabajo. Acá les voy a hacer una tingencia. A finales del año pasado, básicamente el 30 de diciembre, me parece, se dictó el decreto de urgencia 044. ¿Por qué razón? Porque hubieron algunos hechos nefastos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo que, digamos, pusieron un poco en discusión, digamos, cómo se venía trabajando todo este tema. Entonces, el decreto de urgencia, digamos, la reacción, digamos, del Estado o del Poder Ejecutivo ante esta situación, y más allá de analizar qué cosa funcionaba bien o qué cosa funcionaba mal, se decretó a través de este decreto de urgencia una modificación tanto a la Ley General de Inspección de Trabajo como a muchas normas vinculadas a esta ley. Entonces, ¿qué pueden hacer los inspectores de trabajo? Se pueden apersonar a cualquier hora y sin previo aviso a un centro de trabajo, pueden solicitar la participación de trabajadores, pueden llevar peritos y pueden llevar técnicos, pueden practicar las diligencias de investigación, examen, lo que sea necesario, pueden adoptar medidas para el cumplimiento de toda la normativa sociolaboral, deberían advertir antes que sancionar, así lo dice la norma, no sé si funciona de esa manera en la práctica, pueden requerir modificaciones en las instalaciones, en los métodos de trabajo y pueden ordenar el cierre temporal de un área o la paralización o prohibición en general si, digamos, detectan la inobservancia de la norma o que esa inobservancia de la norma genera pues un riesgo grave e inminente a la seguridad y salud de los trabajadores. Dentro de las infracciones, digamos, dentro de lo que se fiscaliza, son 4 rubros. No es la idea en este momento de revisar qué cosa contiene cada rubro, pero simplemente les señalo que revisan temas relacionados a las propias relaciones laborales, temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, en donde está todo el digamos, todo el tema de las obligaciones vinculadas a la prevención del COVID, infracciones en materia de seguridad social e infracciones a la labor inspectiva. Cada uno de estos rubros tiene un desarrollo normativo en el reglamento de la ley de inspecciones y especificándose como debe hacerse de acuerdo al marco legal cada infracción y si es grave, muy grave o leve, ¿no? Acá hay una norma transitoria que rige durante el estado de emergencia nacional, que fue dictada a través del decreto legislativo 1466. El decreto legislativo 1466 se dicta ya estando en esta situación de emergencia, y es una norma que se denomina régimen temporal para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores. Antes que nada, esta norma permite que toda la comunicación sea virtual. Entonces, permite las comunicaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores utilizando correos electrónicos. Le da respaldo legal a todo este tipo de comunicaciones y además establece que los inspectores de trabajo pueden imponer una medida cautelar de cierre del área o del establecimiento, como les había dicho anteriormente, respecto a una infracción ya vinculada propiamente al COVID, que es disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada, digamos, del estado de emergencia, ¿no? O para labores que no sean estrictamente necesarias dentro del ámbito de excepción. Entonces, a través de esta norma se permite hay una, digamos, se le da facultades a los inspectores, ¿no? Para revisar, fiscalizar las actividades de las empresas que, digamos, no estaban autorizadas
a reiniciar sus actividades, ¿no? Y que lo hicieron, ¿no? Y para las labores que tampoco fueron declaradas como labores de, digamos, de primera necesidad, como se había autorizado al inicio de toda esta emergencia nacional. Esta medida cautelar está vigente mientras que esté vigente el estado de emergencia nacional. Entonces, hasta el 31 de julio, que se mantiene la emergencia nacional, está vigente esta facultad y veremos a ver si se prorroga o se mantiene, ¿no? Es importante, acá también se reitera el tema de que todas las obligaciones en materia de seguridad en el trabajo se aplican a contratistas, subcontratistas y a todas las personas que por estar destacados, desplazados, cumplen o desarrollan actividades laborales dentro de las instalaciones del centro de trabajo. Acá simplemente, para terminar de redondear la idea respecto a las condiciones de seguridad y trabajo, quería informarles que existe una norma, un delito dentro de nuestro Código Penal vinculado al tema de seguridad y salud del trabajo. Esta norma señala que el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, bueno, será reprimido con pena de libertad no menor de 1 ni mayor de 4. Asimismo, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se genera la muerte de un trabajador o de terceros o se produce una lesión grave, igual se incrementa la pena privativa de libertad. Esta norma, este artículo 168A del Código Penal también fue modificado por este decreto de urgencia 044 que les comentaba, se dictó a fines del año pasado, el 30 de diciembre del 2019. Se eliminó un requisito que tenía previamente, que era el requisito de que previamente debía haber habido una fiscalización, un informe de inspección de esta fiscalización señalando que había una inobservancia de medidas de seguridad y salud y el empleador, digamos, no había subsanado o no había acatado este informe de fiscalización. Este elemento o este requisito ha sido, fue eliminado con este decreto de urgencia 044. Además, se especifica claramente que la infracción debe poner en peligro inminente la vida, salud e integridad de los trabajadores y a la vez se eliminó el eximente de responsabilidad penal cuando la muerte o las lesiones graves se producían por la inobservancia de las normas por parte del trabajo. Entonces, por un lado, se elimina el eximente de que, digamos, haya habido una deliberada inobservancia del trabajador de las obligaciones en materia de seguridad, pero se deja claramente establecido que la infracción, la inobservancia de la norma tiene que poner en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores. Entonces, simplemente era para, digamos, completar esta mirada completa respecto a esta mirada integral respecto a los temas de seguridad y salud vinculados al COVID, ¿no? Ya como último punto, me voy a referir puntualmente al tema de la fiscalización a cargo de los gobiernos locales, que realmente es un dolor de cabeza para todos. ¿De dónde viene digamos, esta competencia o estas facultades? Las propias normas vinculadas al estado de emergencia les han ido dando facultades un poco confusas, un poco difusas. El sistema actual que tenemos nosotros, entre municipalidades provinciales, competencia de municipalidades provinciales, competencia de municipalidades distritales, es realmente caótico, o sea, genera muchas fricciones entre autoridades y realmente los que pagan pato de toda esta situación son los ciudadanos, ¿no? Porque definitivamente estamos
permanentemente sujetos a situaciones de arbitrariedad y que no necesariamente vinculados al tema de COVID, sino en general es una problemática que no se ha querido abordar, pero que esta convivencia entre municipalidades distritales y municipalidades provinciales y competencias ha sido complicada, ¿no? Viene siendo complicada. Entonces, simplemente, ¿de dónde viene esta facultad? El Decreto Supremo 044, que se acuerdan era vinculado al tema de emergencia nacional, establece que los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de las medidas, digamos, vinculadas al COVID, en el marco de sus competencias, ¿no? El decreto de urgencia 026 también señala, en el marco de sus competencias, los gobiernos locales adoptan las medidas correctivas necesarias para garantizar la vigencia, el cumplimiento de estas normas de bioseguridad. Finalmente, el Decreto Supremo 080 de reinicio de actividades también señala que las autoridades sanitarias, los gobiernos locales y la SUNAFIL, cada uno en el ámbito de sus competencias, ejercen fiscalización y supervisión, ¿no? Respecto a las normas de reinicio de actividades. Entonces, un poco pensando ayer a qué se refería todo esto, cómo podemos manejar el tema de competencias, porque claro, en este contexto, en estos últimos días, la Municipalidad Metropolitana de Lima saca una ordenanza en la que establece una serie de obligaciones vinculadas al tema del COVID, discutibles en cuanto a si se salen o no se salen de lo que realmente ya el gobierno dictó, porque no pueden ir más allá de lo que el gobierno ha establecido, dicta todo un cuadro de infracciones con sanciones. Además, la municipalidad, en este caso que estamos haciendo seguimiento, la Municipalidad de Surquillo también dicta disposiciones similares. Digamos, ¿cómo podemos aplicar el concepto de dentro del ámbito de sus competencias cuando estas normas son nuevas, no son normas que existen, no están dentro de las facultades compartidas o las facultades exclusivas que desarrolla la Ley Orgánica de Municipalidades, sino es un nuevo escenario con una serie de obligaciones nuevas para las empresas y que además las normas, digamos, señalan y que cada uno fiscalice de acuerdo a sus competencias cuando las competencias no están establecidas expresamente. Un poco veíamos que definitivamente las municipalidades creo que tienen que ver el tema de algo muy similar a lo que fiscalizan respecto a las licencias de funcionamiento. Entonces, un poco que lo que hacen las municipalidades es fiscalizar cuando aquellas obligaciones vinculadas al funcionamiento del centro de trabajo, especialmente cuando estos atienden a público, ¿no? Entonces, un poco es el seguimiento a este tipo de obligaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos a la autoridad de salud, que es el Censopaz, que ya hemos visto cuál es su marco de actuación. Tenemos a la SUNAFIL respecto a las actividades laborales, a las obligaciones laborales, y tenemos a los gobiernos locales que, digamos, van a propiamente, digamos, las distritales son las que podrían tener la competencia respecto a las obligaciones que tienen que ver con la atención al público y con las obligaciones propias del funcionamiento de un local comercial. En este sentido, ya para finalizar, solamente para informarles, ¿no? La Municipalidad de Surquillo ha aprobado la ordenanza 459, ¿no? Digamos, todo el antecedente o toda la explicación de la ordenanza es que está enfocada pues a restaurantes, servicios afines, todo lo que está dentro de la cadena alimenticia o establecimientos que tienen gran afluencia de personas, como por ejemplo entidades financieras. Sin embargo, siempre se deja un cajón desastre, siempre las normas tienen esa costumbre de dejar un cajón desastre y establecen además de otros establecimientos. Entonces, la Municipalidad de Surquillo, dentro de su concepto de fiscalización, digamos, similar a lo que hacen cuando otorgan una licencia de funcionamiento, están fiscalizando que se cumplan protocolos de bioseguridad, que se cuente con elementos de bioseguridad, que se cuenten con las estaciones de limpieza y desinfección, que se hagan la desinfección diaria,
que se cuenten con un tacho y una bolsa roja, dice, de residuos diferenciales para eliminación de implementos. La bolsa roja realmente es algo inédito, digamos, en cuanto a las obligaciones para las empresas. Me parece que eso está vinculado a hospitales, pero lo pone ahí la norma, habría que ver en cada caso puntual cómo desarrolla este tipo de infracciones, cómo lo sustenta. Y bueno, no acreditar que el personal pase por prueba de descarte, también han obviado todo lo que es lo que ha establecido la 448, permitir que trabajadores con síntomas del COVID se encuentren laborando, permitir que trabajadores del grupo de riesgo se encuentren laborando sin haber seguido el procedimiento de declaración jurada de asunción de responsabilidades, no respetar distancia social, entre otras, que definitivamente hay que hacer un seguimiento, digamos, puntual. Nosotros ¿Terminaste las particularmente declaraciones? estamos mandando una carta a la Municipalidad de Surquillo para que nos aclare, o sea, por qué otros establecimientos, en base a qué otros establecimientos, y finalmente, si van a fiscalizar, o sea, que se establezca claramente cuáles son las obligaciones en otros establecimientos distintos a servicios afines a restaurantes que van a ser materia de fiscalización para efectos de no generar situaciones de arbitrariedad y para efectos de dar tranquilidad a los ciudadanos, ¿no? Que ya suficiente tienen con toda la carga de obligaciones que vienen ya del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que van a estar vigentes mientras dure el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, este tema es un tema que, digamos, va a seguir desarrollándose, vamos a seguir en los próximos meses. Es importante recibir de ustedes las consultas, las preocupaciones que tienen y poder generar un espacio de discusión y análisis, ¿no? Que es digamos, la intención que tenemos, ¿no? Ir evaluando ya nosotros desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, ustedes desde el punto de vista de estar ya en la cancha misma digamos, del juego, ¿no? Y ser los que reciben directamente todo, o los que viven directamente todas estas situaciones que nosotros vemos en el papel y que muchas veces digamos, en la calle es distinto, ¿no? Entonces, hasta acá, aquí termino esta presentación y estamos acompañados del doctor Cristian Camayo y de la abogada Rosa Gomero, que estamos a disposición de escuchar cuáles son sus inquietudes, sus preguntas y generar este intercambio, ¿no? De información, ¿no? Muchas gracias a todos y te paso te paso la palabra, Mónica. Gracias. Muchas gracias, Chelsea. Sí, comentarles que, bueno, hemos recibido bastantes consultas. Durante tu ponencia, el doctor Cristian Camayo ha ido respondiéndoles individualmente a cada uno de ustedes y las que todavía están quedando pendientes de absolver, las voy a leer a continuación. En Solamente el caso, para señalarte, sí, sí. las que no podamos responder de repente esto porque requieren un análisis, igual vamos a tomar nota y mandar las respuestas a los correos electrónicos. Así que vamos adelante. Ya, perfecto. La primera consulta es, en el caso que yo tenga más sucursales que la principal en Lima, ¿el certificado de SICOBI debe darme también las direcciones de las otras sucursales o basta con la dirección de la sede principal? Bueno, ahí, como ustedes podrán ver en la estructura del plan de vigilancia, hay que señalar cuáles son las sucursales o los otros establecimientos, si es necesario señalarlos. O sea, estos son normas que se aplican in situ en el centro de trabajo, y si hay varios locales, cada local debe tener de repente características distintas, pero sí, no es que la aprobación de la principal implica la aprobación de todos, sino que en la estructura del plan es necesario identificar cuáles son los otros establecimientos. Ok, perfecto. ¿El médico ocupacional puede otorgar un descanso médico y Salud aceptará y validará este descanso para efectos de subsidios, ya que muchas veces piden otros sustentos para validar los descansos médicos como recetas y demás? Bueno, le cedo la palabra al doctor Camayo, pero como hemos visto en la presentación, ahora sí se permite para el caso del COVID que el médico ocupacional pueda extender
el descanso médico, ¿no? Ahora, el subsidio tiene características especiales, ¿no? Ustedes saben, los subsidios se dan a partir del 21º día de inhabilitación, digamos, para laborar del empleado. O sea, le cedo la palabra al doctor Camayo, que conoce mejor que yo este tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Bueno, para todos los panelistas, con respecto a esa interrogante, se les dice lo siguiente. Sí es cierto, cuando hablamos ahora de descansos médicos, ¿no? Estamos hablando de que sí pueden ser otorgados, ¿no? Esta normativa también aclara lo siguiente. Puede ser emitida por el médico tratante, ¿no? De los servicios, de los seguros regulares que ya conocemos, ¿no? Llámese Ministerio de Salud, llámese Salud, llámese las EPS o las clínicas o las entidades prestadoras de salud, ¿no? De los seguros particulares correspondientes, o el médico ocupacional, ¿no? En esta secuencia, ¿no? Todos ellos tienen el alcance de brindar el descanso médico correspondiente, ¿no? Pero también aclara lo siguiente, aparece un nuevo término, la famosa alta epidemiológica, ¿no? Ahora, esto, como vuelvo a repetir, da un pool de profesionales médicos que pueden emitir el descanso médico, pero yo les recomiendo lo siguiente, vamos a clasificarlo. Esto no dice la norma, pero vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Los casos que son, todos los casos positivos tienen que ser notificados a los seguros correspondientes, llámese salud, llámese la EPS, ¿no? Para ser atendidos, muy aparte del seguimiento del profesional médico de la institución, en este caso llámese médico ocupacional. Ello nos va a dar de repente una mejor precisión de ello, ¿no? Para quien nos pueda dar el alta correspondiente. Ahora, cuando digo alta, vamos al segundo parámetro que quiero que para todos les quede claro, ¿no? Los casos moderados o severos son manejados en hospitalización. Llámese salud, llámese Ministerio de Salud o llámese EPS. Cuando son hospitalizados, hablamos ya de un alta hospitalaria y tiene que ser emitido, por lo tanto, el descanso médico por estas instituciones, ya de manera casi obligatoria. Los casos leves o asintomáticos, en especial para aquellas instituciones que no cuentan, para aquellos empleados o colaboradores que no han sido atendidos como hospitalizados y que han hecho aislamiento en sus domicilios, han culminado sin ninguna complicación, ¿no? O aquellas personas que se les hizo alguna prueba de laboratorio sin tener síntomas, pero fueron diagnosticados positivos, aquí creo que no hay ningún inconveniente de que el médico, ¿no? Ocupacional o para aquellas instituciones que tienen médico ocupacional pueda brindar el descanso médico o el alta epidemiológica, o alta epidemiológica sería la palabra, ¿no? Para aquellas entidades que a la fecha no cuentan con un profesional médico ocupacional, lo que se puede hacer es que una entidad, ¿no? Pueda brindarles, ¿no? Ejemplo para todos ustedes, aquellas empresas que realizaron pruebas de laboratorio a su personal, no contaban con médico ocupacional, pero las realizaron con laboratorios. Ellos sí pueden hacer uso de repente de un profesional médico tercero, llámese de la EPS, ¿no? Para que les realice alguna forma de evaluación y emitir el descanso médico respectivo, ¿no? Esa sería la única precisión que les podría yo dar, porque si bien es cierto, abre un pool de profesionales que puedan dar el descanso médico, pero en realidad hay diversas, muchas variables de situaciones que se puedan presentar para ustedes. Eso para mí sería lo más recomendable, ¿no? El médico, porque tampoco no todas las instituciones a veces cuentan con un médico, ¿no? Como ustedes han visto, de acuerdo a la jerarquía de la cantidad de trabajadores que pueda tener la institución. Pero sí, el médico ocupacional puede emitir, ¿no? Las altas respectivas, las altas epidemiológicas o los descansos médicos, ¿no? Pero para los hospitalizados es precisable, recalcable, que tiene que ser la entidad que hizo la atención respectiva. Esa sería un poco la respuesta con respecto al tema de los descansos médicos. Gracias, doctor Camayo. Ha sido clarísima su intervención.
Sí, muchas gracias. Doctor, justamente aquí hay una consulta dirigida para usted. Em, Cuando se detecta un caso sospechoso, por ejemplo, de temperatura mayor a 38 grados, ¿se deriva al trabajador a su domicilio o a un centro de salud? ¿Cómo debe proceder la empresa? Sí, aquí nos hablan de que se le tiene que realizar la evaluación respectiva, ¿no? Pero primero quiero aclarar también, la normativa nos ha hablado ya de dos términos, ¿no? La normativa nos ha hablado de 38 grados, ¿no? Donde el personal ya no se le considera como sospechoso, ¿no? Y nos habla también para seguimiento en temperaturas de 37,5. ¿Ya? Voy a diferenciarlos. Lo primero, cuando la persona es detectada con temperaturas de 38 grados centígrados o Celsius, lo que se le tiene que hacer es brindar la cobertura de una atención o de una evaluación médica. Esto quiere decir, ¿no? Se le tiene que derivar para una evaluación y que le realicen un diagnóstico. Esto quiere decir que puede ser una evaluación en un consultorio por profesional de la salud médico, un tópico por profesional de la salud médico, una clínica o una unidad hospitalaria, establecimiento de salud, o un tamizaje telefónico, ¿no? Porque también tenemos que ver lo siguiente, se está reactivando la atención para otros casos que no sean COVID, y muchos de los casos COVID sí están siendo atendidos, ¿no? ¿No? Tenemos que hacer la disquisición, no toda fiebre, ¿no? Si bien es cierto, estamos en un periodo de pandemia, no todas las fiebres son casos COVID, ¿no? Tenemos que manejar esta disyuntiva, derivarlo a un establecimiento de salud, donde va a estar expuesto también a casos COVID positivos, o probables casos COVID positivos, o hacer o darle otro medio adecuado, ¿no? Yo considero como lo siguiente, esta persona tiene, de acuerdo a vamos a hacerle así, a un interrogatorio, a hacerle un pool de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que ha presentado? ¿No? Para ello es importante tener un profesional de la salud en su institución, quien haga una forma de validación, y de acuerdo a eso, tomar la decisión, que ser derivado a su domicilio para hacer un seguimiento y una coordinación con la institución, porque sí, la institución está obligada a hacer el seguimiento y darle el soporte respectivo al empleado o al colaborador para ser atendido. No se habla de ninguna obligación. Si existe un tópico ¿no? dentro de la institución, se le puede brindar la atención respectiva por el profesional médico de salud, pero recuerden ello, bajo las condiciones de bioseguridad, ¿no? Ese es un punto que a veces tampoco muchos no hemos tratado, pero se tienen que tener los tópicos en condiciones de bioseguridad, tanto para el empleado y tanto para el personal o el profesional de la salud, ¿no? Eso es lo que con esto quiero decirles, es que se tienen estas dos variantes, ser derivado a su domicilio para recibir una nueva reevaluación, o derivarlo directamente a un establecimiento de salud. Pero lo que sí tenemos claro es que no debería entrar en contacto con más personal dentro de la institución. Eso sí lo tenemos bastante claro. No debe entrar en contacto hasta tener un diagnóstico definitivo, que es lo mejor. Esa sería la pregunta. La respuesta a la primera pregunta. Y yo agrego aquí algo, ¿no? Es una observación que he venido detectando. La toma de la temperatura, ¿no? Es un procedimiento valiosísimo para detectar casos sospechosos, ¿no? Acá nos habla de la norma de 37,5, ¿no? Para hacerle seguimiento, ¿no? Pero nosotros estamos detectando lo siguiente, y también hay una respuesta una pregunta que me han realizado en el chat. Se está tomando la temperatura corporal a veces sin reunir algunos principios de buena práctica, ¿no? O principios técnicos. Estamos utilizando termómetros, la mayoría por temas de bioseguridad, termómetros digitales, infrarrojos, sin contacto. Y por lo tanto tenemos que ver que, como toda herramienta digital, tiene márgenes de error. ¿Qué cosa quiere decir?
que pueden haber pequeños sesgos, ¿no?, en el margen de toma de la temperatura, ¿no? Un ejemplo, el 38 puede ser en realidad puede ser un 37.8 o puede ser un 38.2. A eso se le llama tener un margen o un rango, ¿no? Muy aparte de esta especificación técnica del equipo, tenemos lo siguiente: la condición en la que se toma esta temperatura. La recomendación técnica va a ser siempre que se tome en lo que es cabeza, tronco o abdomen, donde se puede apreciar con mayor precisión la temperatura corporal, ¿no? Pero lo que estamos viendo en la actualidad es que muchos están asumiendo la toma de la temperatura, y esto ustedes lo están viendo de repente hasta en centros comerciales, están tomando en zonas periféricas, como son mano o muñeca, o brazo. Y yo no recomiendo esta práctica. ¿Por qué? Porque al realizar esto, las zonas de la temperatura del cuerpo va a variar. Zonas distantes o extremas pueden tener mayor variación de la temperatura con respecto a lo que es tronco o abdomen, que son más cercanas, ¿no? Son zonas más internas, vamos a decirlo así. Es por eso que yo preciso que los 37.5 deben de ser, dependiendo la zona de la temperatura, ¿no?, debe de corregirse, en el sentido de que, vuelvo a reiterar, la literatura médica hasta la fecha nos habla de que la emisión de esta forma de ondas, ¿no?, infrarrojas, no va a dar un daño acumulativo, no va a dar un daño inmediato, agudo o crónico, o acumulativo, ¿no?, por la exposición a estas ondas infrarrojas, ¿no? Se tiene bastante el temor de que esta exposición cree alguna forma de daño, ¿no? No está probado, ¿no? A pesar que se pueda hacer esta medición diaria, no hay un daño acumulativo confirmado, ya que emiten unas ondas infrarrojas. ¿Ya? Eso también quiero que se pierda el temor también. La zona idónea, como vuelvo a repetir, es cráneo, ¿no?, tórax o abdomen. Una segunda opción de no realizarlo en la frente, yo considero que puede ser en el cuello, ¿no?, porque también para algunas personas es incómodo, ¿no? Siempre voy a decir lo siguiente: tiene que ser como promedio entre 3 a 5 centímetros de distancia, sin tocar a la persona, ¿no? Voy a reiterar lo siguiente: tiene que ser en ambientes libres de condiciones climáticas, de preferencia sin exposición a corrientes de aire, porque eso también, como les decía, puede haber un margen de error de 0.2 grados centígrados. Como promedio, eso va a depender también de la hoja técnica del equipo con el que ustedes cuenten. Esa es una aclaración que les estoy dando agregada, ya que lamentablemente si lo estoy viendo mucho en la práctica y las guías no hablan mucho al respecto, ¿no? 37.5 sigan asumiéndolo como un seguimiento, porque puede evolucionar a una probable fiebre, o puede ser en su momento, por una mala práctica de la toma de temperatura, puede ser una fiebre. Bueno, eso es lo que aclaro con respecto a estas preguntas. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos varias consultas de espectadores que su duda es similar. Si tengo menos de 20 trabajadores en mi empresa, ¿necesito tener un profesional de la salud? ¿Es obligatorio o no? Lo que nos dice esta normativa, y lo ha aclarado que sí es necesario tener un profesional de la salud, porque el profesional de la salud, en primer orden, nos está apoyando, ¿no?, a realizar e implementar el plan en este caso de manejo contra el COVID, ¿no? Ahora, cuando se habla de profesional de salud, creo que durante la exposición ya se tiene bien claro, ¿no? El profesional de la salud no necesariamente puede ser un médico o una licenciada de enfermería, puede ser un personal de formación técnica, ¿no?, o otro profesional, pero que tenga cierta, y voy a agregar la palabra, ¿no? Voy a agregar que tenga capacitación en salud ocupacional, ¿no?, muy aparte de la competencia, ¿no? Y aclaro, cuando yo hablo de competencia,
Estamos hablando por lo general cuando se evidencia, ¿no? Llámese así un estudio superior, ¿no? Llámese un posgrado, ¿no? Esa es una competencia, ¿no? Se evidencia, se sustenta, ¿no? Para la parte administrativa tiene una definición, pero para la parte profesional las competencias también se definen por los grados de especialización, ¿no? Muy aparte de la ley, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, también define el nivel de competencia. ¿Ya? Está normado, existe una competencia para la parte de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, que es lo referente a salud ocupacional, ¿no? Hay normativas, como vuelvo a repetir, que hablan de competencias, pero sí nosotros tenemos una definición de competencia. Ahora, esto es con respecto al profesional de salud, llámese médico o enfermera, pero para el profesional de salud no médico o licenciado en enfermería, solamente nos piden alguna alguna formación o capacitación en salud ocupacional. Eso es lo que deben de exigir las instituciones, ¿no? Un profesional puede ser un técnico de enfermería, ¿no? U otro profesional de la salud, pero con capacitación en salud ocupacional, ¿no? Ahora hay bastantes entidades que dan formaciones y capacitaciones en salud ocupacional, ¿no? Vuelvo a reiterar, puede ser un técnico de enfermería, ¿no? Con un sustento, con una capacitación en salud ocupacional. No habla de las horas, no habla de más detalles, solamente esta normativa nos precisa en salud ocupacional. Eso quiere decir que tiene que tener el conocimiento, ¿no? En salud ocupacional a través de una capacitación. No especifica, vuelvo a repetir, ¿no? Las características de la capacitación, pero sí nos habla que tiene que recibir esa formación, ¿no? Solo para complementar exactamente lo que dice el doctor Camayo, la posibilidad de utilizar este profesional de salud, que es, digamos, una persona que tiene educación superior y formación en salud ocupacional, es hasta para centros de trabajo de hasta 50 trabajadores. La única diferencia es, claro, entre 21 trabajadores y 50 trabajadores, la norma ha establecido, digamos, este rango es nuevo, antes no estaba previsto, y establece un mínimo de 12 horas semanales, ¿no? Entonces, todo esto está detalladamente explicado en forma precisa en el anexo 1 de la resolución ministerial 448, nada más. La siguiente consulta es, si algunas posiciones o trabajadores se encuentran en suspensión perfecta de labores, ¿es obligatorio enviarles por correo la copia del plan de vigencia? ¿Hay algún plazo mínimo para realizarlo? Bueno, la norma establece que el plan debe ser remitido dentro de las 24 horas, me parece, de registrado. Ahora, si la persona está en suspensión perfecta de labores, digamos, o sea, está suspendida la relación laboral, ¿no? Entonces, no existe una respuesta puntual a la pregunta en la norma, ¿no? Pero se entiende que si tenemos suspendido la relación laboral y solamente se mantiene aquellas obligaciones vinculadas a las prestaciones de salud de parte de salud propiamente, las otras obligaciones se suspenden, ¿no? Entonces, básicamente no aplicaría para trabajadores en suspensión perfecta de labores, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Chelsea. Una siguiente consulta es, si un colaborador ha sido detectado positivo y está con descanso médico y el centro de salud le da de alta vía telefónica, ¿esto es válido? Porque, bueno, se tiene igual las dudas de que todavía está en un proceso en el que pueda contagiar a otras personas. A ver, esto creo que yo lo voy a responder. Cuando se precisa el centro de salud, quiere decir que el seguimiento respectivo lo ha hecho de repente, llámese Ministerio de Salud o de Salud, ¿no? Dar por concluido el aislamiento domiciliario, ¿no? O cuarentena, aislamientos domiciliarios, que vamos a decirle que es la mejor definición para mi criterio. Esto debe indicar que ha habido un seguimiento previo, que el personal de salud ha cumplido de los días establecidos, perdón, el paciente ha cumplido de los días establecidos
y no ha tenido ningún síntoma, ¿no? Es correcto, sí debería ser válido, ¿no? Ahora, la emisión, vuelvo a reiterar, de la constancia o del certificado, en este caso debería realizarlo idóneamente esta institución que ha brindado o ha validado o ha realizado o ha verificado el término del aislamiento domiciliario, ¿no? Eso sería, es válido, sí. En caso de que esta entidad, por A o B motivos, vuelvo a reiterar, no lo realice, el personal médico, en este caso puede ser el médico ocupacional, de manera, como dice la normativa, de manera excepcional y transitoria, podría dar fin o validar también el término del aislamiento domiciliario, ¿no? De la persona que fue diagnosticada previamente. Siempre voy a recomendar que si la institución tiene un personal de salud o un médico, él tiene que de igual manera validar ello, ¿no? Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Chelsea, por habernos acompañado esta mañana. Quiero saber si tienen alguna conclusión, algo que agregar antes de dar por finalizada la conferencia. Me gustaría cederle la palabra a Rosa, para que haga digamos, de repente un corolario a todo este tema. Buenos días con todos. Bueno, creo que es importante que tomemos en cuenta todas las normas laborales que se han emitido hasta la fecha en el marco del estado de emergencia y de la emergencia sanitaria y que tratemos de cumplirlas en tanto con esto podamos evitar contingencias con las entidades que van a fiscalizar su cumplimiento, ¿no? Y también de repente quisiera comentar respecto a las competencias, que es importante que tengamos en cuenta que lo que ha tratado la doctora Chelsea el día de hoy corresponde al ámbito laboral y que otro tipo de obligaciones que se establezcan complementariamente, como por ejemplo para los clientes o para los asistentes o visitas o clientes, tendrán que estar en otra normativa y que tendrá que ser revisada en su momento y que seguramente será emitida por los sectores competentes o por las municipalidades, ¿no? Creo que yo también voy a agregar algo, ¿no? En todo este contexto. Creo que la exposición a todos ustedes les ha brindado pues un alcance bastante amplio con respecto al manejo, ¿no? De los planes que ya se han venido teniendo, pero también manifiesta algo, que en este caso el Estado ha ido puliendo también bastantes detalles que han tenido, ¿no? Con respecto a las primeras emisiones de normativas. Ustedes están viendo que se han mejorado. Yo pienso todavía que se debe seguir mejorando, que el Estado debe seguir mejorando para dar las normas referenciales, ¿no? Y con esto también, ¿qué cosa quiero decir? Que queda claro y bien sustentado también en esta norma, que si la institución tiene parámetros más altos o quiere adoptar medidas preventivas adicionales, también los libera para poder realizar las mismas. Si bien es cierto, nos da un parámetro referencial legal, pero tampoco no limita a que las instituciones puedan tener otros estándares o medidas de prevención agregadas, ¿no? Yo les llamo las buenas prácticas. Y en eso también quiero concientizar a las instituciones a que se adopten las mejores medidas, y siempre en salvaguarda y protección de su personal, ¿no? Eso es lo que quería sumar de repente como comentario. Gracias, doctor Camayo. Precisamente, efectivamente, gracias por complementar esa idea que se quedó en el tintero. Es absolutamente correcto y efectivamente lo que hemos expuesto es, digamos, la malla mínima de condiciones, y es cierto lo que usted dice, ¿no? Y existen ISOs, existen prácticas ya reconocidas en materia de seguridad. Muchas gracias a todos los especialistas de la AP, la doctora Chelsea Lamarca, la doctora Rosa Gomero y el doctor Cristian Camayo, que nos han acompañado esta mañana y nos han ampliado un poco este tema tan importante para todos nosotros. Y muchas gracias a todos los espectadores también que nos han acompañado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias a todos.